Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Perú en Ascenso, soy Jan Marcelo. Hoy analizaremos las recientes propuestas de Donald Trump sobre aranceles a productos agrarios, su impacto en el Perú y las posibles soluciones para fortalecer el sector agroexportador. Empezamos. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿hay certeza de que se vienen aranceles sobre los productos agrarios de parte de Estados Unidos? Mira, no hay ningún tema específico contra el Perú, ni de detalle contra el Perú. Son anuncios genéricos, evidentemente, y como tú has visto y todos hemos visto, pues hay unas acciones muy concretas que ha venido dando con algunos países, ¿no? Como por ejemplo México, Canadá, China o la propia Unión Europea, ¿no? Y ahí se está centrando un poco la discusión por el desbalance aparente de la balanza comercial que existe con Estados Unidos, ¿no? Que es preocupación del presidente Trump. En el caso nuestro, evidentemente, si se da, va a ser un riesgo muy grande para el sector agrario. Más o menos el 35% de nuestras agroexportaciones van a Estados Unidos. Tenemos que enfrentar ese riesgo con una serie de medidas en el país. Claro, o sea, digamos, al margen de que se den o no, lo cierto es que los aranceles han vuelto al comercio mundial. El proteccionismo, los aranceles altos me refiero, ¿no? Es decir, la idea de un arancel que te protege a un sector de la economía interna, el comercio mundial, están en la escena. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Cuáles son las medidas que uno debe tomar como país, como sector, para enfrentar y mantener una oferta exportadora viable? A ver, son varias acciones, ¿no? La primera es la diplomática. Nosotros estamos trabajando con el gobierno, Cancillería, Incetur, el propio Ministerio de Economía y Midagri, y con nuestra embajada en Estados Unidos también, un poco para ver escenarios, para prever algunas acciones que tenemos que hacer en caso se den y para monitorear principalmente, porque ahorita no hay nada, ¿ya? No hay nada que pueda decir, oye, hay esto y tenemos que hacer esto específicamente. Eso por un lado, que tenemos que hacerlo y lo venimos haciendo. Pero por otro lado, nosotros tenemos una agenda de desarrollo del sector. Entonces, si tu principal mercado es afectado, Estados Unidos, uno tiene que tratar de buscar cómo compensar esa situación. Y es muy grave, ¿no? Porque estamos hablando de más del 30% del mercado global que tiene Perú en Estados Unidos. Unos dicen hay que diversificar, sí, hay que diversificar. ¿Qué mercado? Perfecto. ¿Qué cosas tenemos por abrir? Tenemos toda una agenda por abrir diferentes cultivos, productos agrarios en diferentes países, principalmente en todos los países del Asia, ¿ya? Pero acá hay un tema, ¿no? Uno no decide diversificar, que dicho sea de paso, nosotros ya venimos trabajando por años con el SENASA, MINCETUR, Cancillería, las oficinas comerciales de MINCETUR, en impulsar el abrir mercados en los países en general y asiáticos en particular, pero eso demora años. Entonces, no es una solución que si en unos días te ponen un arancel, tú ya volteas y dices, vamos a este otro mercado. Porque el caso agrario es distinto a cualquier otra industria, ¿no? Porque tiene que seguir una serie de protocolos muy exigentes de los países y cumplirlos y demora el acceso al mercado, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, esa estrategia la venimos impulsando, hay que acelerar esos procesos desde el sector público peruano, ¿ya? Y de manera política, no solamente técnica, pero eso va a demorar de todas maneras. O sea, no va a ser una solución inmediata o una alternativa inmediata al riesgo. ¿Qué cosa más tenemos que hacer? Tenemos que promover, ganar competitividad ante eso que se viene. ¿Cómo? Eso sería lo más importante, señor Amaro, es decir, ganar competitividad en base a mayor productividad. Sí, pero hay otra cosa, ¿no? O sea, las tasas que están hablando son 25%. Y eso prácticamente saca de mercado, ¿no? No sabemos a quiénes le va a poner, a qué productos, a qué países. Imagínate que nos pongan a nosotros y no le ponen un país competidor, ¿no? No tendría sentido, evidentemente, pero de todas maneras, siempre es un riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ganar competitividad urgente. ¿Cómo ganas competitividad? Quitando sobrecostos.
y poniendo un clima de negocios adecuado para todo el sector agrario. Por ejemplo, la nueva ley agraria que está en discusión en el Congreso, que ya está lista para entrar al Pleno y que el gobierno ya ha indicado públicamente que está de acuerdo con impulsar la ley, sobre todo el ministro de Economía, ¿no? Entonces, eso sí puede inmediatamente ayudar a aliviar en algo una situación tan agresiva como poner un arancel, pero sobre todo no poner un arancel por cualquier país, sino que te lo ponga un país aliado, Tu socio principal comercial, mercado. pero además un aliado comercial. Tenemos un tratado de libre comercio, somos socios comerciales, no somos cualquiera. Estados Unidos no es cualquiera también con nosotros, ¿no? Eso adicional a que es el principal mercado. Entonces, por eso urgente, la medida urgente es aprobar Claro, la ley agraria, ¿no? claro. El nuevo dictamen de proyecto de ley agraria que se discute en el Congreso establece que hasta cierto monto los pequeños productores no paguen impuestos. Después de 721.000 soles de venta se pagaría 1%. Y en el caso del régimen general se propone 15% del 2025 al 2035, devolución de IGB, depreciación acelerada, en fin. Este, pero esta iniciativa, por cierto, en este portal, en esta plataforma hemos respaldado desde hace una década, porque formó parte del modelo económico que transformó el país, tiene algunas resistencias, ¿no? El exministro Arista, algunos economistas. ¿Qué comentaría usted con respecto a A estos ver, criterios de que afecta la trayectoria fiscal? a ver, mira, eso es mentira, para empezar. Eso no es una verdad completa, es media verdad, ¿ya? Entonces es mentira. A ver, respecto al ministro Arista, lo hemos comentado, no sé si contigo o en otros espacios, el ministro Arista en los primeros meses del año pasado apoyaba la norma, es más, decía que el Ejecutivo iba a sacar la norma, iba a publicar, iba a proponer, iba a aprobar una norma de promoción agraria, porque la que teníamos, que se erogó el 2020, ha sido muy buena para el país y sobre todo para el sector agrario. Él mismo lo decía, lo he dicho públicamente, además, en varias entrevistas. Cambió de opinión después del segundo semestre. Yo no sé las razones del ministro Arista, que fue ministro de Agricultura, ojo, que fue presidente regional en una región donde hay mucha agricultura. Sin embargo, se volteó a un sector económico que lo único que le está dando es posibilidades de desarrollo y mejora social. Entonces es bien extraña su cambio de actitud y sobre todo la actitud agresiva contra el sector empresarial, porque el MEF comenzó a dar información tergiversada, incompleta y negativa contra el sector empresarial, que es el que paga pues impuestos, contrata a personas, es el sector que más contrata personas y el más difundido económicamente en el país. Y te voy a dar un dato: el 57% de la actividad económica rural, o sea, los más necesitados, es actividad agraria, y se oponía. Ahora, ¿y por qué es una media verdad? Porque, a ver, tú sabes muy bien, ¿no? El año 2000, antes de la ley de promoción agraria, se exportaban 600 millones de dólares, 700 millones de dólares, 600 millones de dólares. Bueno, el año pasado 12.000. La pregunta es muy sencilla. O sea, ¿es verdad que estás dejando de ganar el Estado en tributos o estás ganando algo que nunca tuvo? Está ganando algo que nunca tuvo, porque ¿quieres 30% de 700 millones o quieres 15% de 12.000 millones? Y esto puede seguir creciendo si es que hay los incentivos adecuados, porque hoy día, digamos, las inversiones privadas se han de alguna manera estancado, ¿no? Entonces, Eso quería preguntarle, señor Amaro. Se han estancado las inversiones privadas y se argumenta desde la derogatoria de la ley de sí, promoción agraria durante el gobierno de Sagasti. ¿En qué variables, en qué números se expresa este estancamiento? bueno, es evidente. Te voy a poner un número para que te des cuenta, ya que la agricultura moderna busca no solamente el mercado local, que es pequeñito, sino el mercado internacional, que tiene mejores precios, digamos, márgenes. Bueno, el año pasado tú sabes que hemos crecido de 10.000 a 12.000 millones de exportaciones, ¿no? Sin embargo, en toneladas no hemos crecido. Si O sea, tuviese, en volumen exportado en toneladas es lo mismo. no sé, es Entonces, más, comparado con el 2023, que ha sido un año malo, que caímos en la producción.
Imagínate, ¿ah? O sea, Entonces, hemos crecido nominalmente por precios y coyuntura. sí, que te digo, a ver, y tampoco hay que verlo como algunos lo expresan, como en el caso de algunos que están contrarios a la ley, de que están ganando más. Oye, vamos a ver, los sobrecostos que hay en la industria no lo tienen otros países. No, y ningún otro sector de la economía, Claro, porque sí, creo que al salario agrario se le ha puesto 30% encima. sí, por eso, hay una serie de variables que no se ajustan al sector económico, que lo único que han hecho es afectar la inversión, la productividad, la generación de valor y la contratación de personas. Entonces, ayer, esta semana, hace pocos días, muy bien, el ministro de Agricultura, el lunes creo, se reunió, hicieron una exposición pública con el ministro de Agricultura y el ministro de Economía, lanzando un paquete de inversiones en irrigaciones, ¿no? Para crecer, si mal no recuerdo, en 1.000 millones de hectáreas, perdón, 1 millón de hectáreas, ¿no? 1 millón de hectáreas nuevas para agricultura moderna, etcétera. Muy bien. Por si acaso, no son las únicas, ¿no? Porque hay un montón de proyectos de irrigación para pequeña agricultura que va mucho más allá que esto, ¿no? Lanzado por el Midagri directamente, ¿no? Pero, ¿cómo vas a vender esas tierras si no viene inversión? Si no hay unas condiciones adecuadas para el sector económico. Entonces, va a suceder que van a comenzar a invadir las tierras, ¿no? Cuando se lancen los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que no se busca, ¿no? Ahora, solamente para redondear la idea, cuando tú me hablabas que habían los ministro Arista, exministro Arista y otros, ¿no? El ministro Miguel Castilla, acuérdate, hace poco ha salido a decir que sí necesitamos la ley de promoción agraria. Y la verdad que felicito la claridad con que lo explicó Miguel, el ministro, y que va de la mano además con lo que viene impulsando el MEF y sus técnicos del MEF, que es una posición totalmente distinta a la que tiene el ministro El, Arista. el nuevo ministro de Economía Así es. respalda la ley de promoción agraria. Totalmente él han revisado sus técnicos y Ahora, están de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un sentido importante, don Andrés. O sea, no solamente el tema de producción e inversiones que me preguntabas, hay un tema adicional, ¿no? Que ¿cómo se llama? Muchas veces no se menciona. El año 2000, en 20 años, formalizamos más de 10% del sector agrario por la ley de promoción agraria. yo recuerdo que había un dato, en el 2004 había 460.000 empleos entre directos e Sí, ahora indirectos. tenemos más de 1 millón, más de un Sí, millón. claro, es una barbaridad el El promedio crecimiento. anual de crecimiento. Sí, pero mira, acá hay un dato bien importante. Habíamos crecido 10% en formalidad agraria. O sea, pasamos de más de 90% de informalidad a alrededor de 80% de informalidad. Bueno, en 4 años, sin la De la, ley, de la de la derogatoria de la derogatoria ley. de la ley agraria, con la nueva ley, ¿no? Con todos esos factores que ya hemos conversado varias veces, ¿no? Se han perdido ese 10% que se ganó en 20 años. ¿Quién se perjudica? Los trabajadores y la pequeña agricultura que no tiene un norte ni dónde modernizarse. Porque el objetivo de la nueva ley que está en el Congreso es acelerar el proceso de la modernización de la pequeña agricultura. Y es falso lo que dicen algunos grupos, que va en contra de la pequeña agricultura, totalmente falso. ¿Por qué? Porque la norma, como está redactada, permite convivir. Si el pequeño agricultor quiere manejarse con la regla de otra ley para la pequeña agricultura, perfecto. Si quiere sumarle a eso una ventaja de esta ley, le suma. Es un win-win para el pequeño agricultor, porque tiene más alternativas de formalización, de financiamiento, de integrarse a una cadena moderna, de elevar su productividad, de acceder a los mercados modernos, de acceder a crédito, de acceder al conocimiento, que no entiendo por qué algunos están opuestos a esto. Ahora, eh, No limita para nada el crecimiento, por el contrario, ayuda a acelerar ese proceso de mejora del pequeño agricultor. no, no, eso sí es incuestionable. Yo recuerdo que con la anterior ley, incluso en épocas de crisis económica, en épocas de frenazo, de tendencias de declive económico, el sector reinvertía casi todas sus utilidades, ¿no? Era una máquina de reinversión de utilidades. La ganancia no se iba a los bolsillos o al gasto del accionista, iba a la empresa, a la producción.
Eso se ha perdido. ¿Cuántas hectáreas aproximadamente cree usted se han dejado de invertir desde la derogatoria? Mira, yo estimo más o menos son unas 30, entre 30 y 50 mil hectáreas nuevas, si es Que no se han invertido. claro, si hubiéramos mantenido la ley de promoción agraria, ¿no? Además, no solamente es la derogatoria per se de la ley de promoción agraria, sino la imagen del país, un país que tenía una ley de largo plazo con condiciones en donde vino inversión y quería venir mucha inversión nueva, donde el Estado peruano le dijo a los inversionistas de ese momento y a los que estaban poniendo su dinero para operaciones agrarias nuevas, de que no, yo cambio las reglas de juego cuando quiera y no me interesa la inversión. Ese fue el mensaje. Y recuperar esa mala imagen del país cuesta. Por eso es urgente. El ministro actual de Economía lo tiene clarísimo, de verdad. Ahora, también hay que relanzar una nueva gestión de los proyectos hídricos, ¿no? Necesitamos asociaciones públicos-privadas que sean capaces de mantener infraestructuras y comercializar tierras, ¿no? Porque, digamos, los proyectos hídricos están ahí, pero necesita un mercado de tierras es otro elemento que jala inversión. Evidentemente, para lo cual, nuevamente, para poder ir a ofrecer posibilidades de inversión privada en proyectos agrarios, agropecuarios, es importante tener una ley marco promotora del sector y de largo plazo y estable, ¿no? Y yo creo que están haciendo un buen trabajo el ministro de Economía, José Salardi, y el ministro Ángel Manero en promover, por ejemplo, los proyectos de irrigación. Está haciendo varios temas también de proyectos de irrigación directamente para la pequeña agricultura. Claro, lo que pasa es que ¿qué sucede? El reconstruir un ministerio para un sector tan complejo como el agrario, ¿no? No se hace de la noche a la mañana, ¿no? Y entonces demoran esos procesos después de que en el gobierno anterior se destruyó muchísimo, ¿no? Entonces, hay que dar pasos seguros, constantes e ir avanzando por la ruta correcta, ¿no? Hay una brecha muy grande en la pequeña agricultura familiar que hay que ayudar a incorporar. No solamente la ley marco de la nueva ley agraria, hay que mejorar la ley de agricultura familiar, hay que mejorar la ley de cooperativas, hay que mejorar la ley de junta de usuarios, hay que mejorar el tema de caminos, dar un modelo nuevo de financiamiento que está en la nueva ley, pero podríamos también ayudar a hacer otro modelo a través de agrobanco, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas cosas que trabajar en el sector y eso nos convoca a GAP, al sector productivo, para trabajar de la mano con el Ejecutivo y con el Congreso. Claro, y digamos, uno de los grandes problemas del sector agrario es que no forma parte de la gran discusión nacional, ¿no? En realidad, el sector agrario es la columna vertebral del país, no solamente por su capacidad de generar empleo, incluso puede reorganizar la población creando ciudades. Tenemos como 1 millón de hectáreas posibles de ganarse para la agroexportación. Podemos entrar a la sierra y a la costa. Creo que eso está muy ampliamente desarrollado en su libro Agro, ¿no? Pero explíquenos esta idea fuerza de la agricultura como eje vertebrador, incluso de la diversificación económica, de la renovación universitaria. Tiene una potencia que puede abreviar nuestro camino al desarrollo si es que se produjeran las inversiones que se pueden captar, ¿no? Mira, si logramos un sector agrario moderno, tanto de la pequeña agricultura como la agricultura que ya está en la modernidad, digamos, de todo tamaño, lo que vamos a hacer es sacar al país de la pobreza. Hay dos formas de manejar este sector. Uno, con populismos, con asistencialismos, ¿no? O con ideologías. Y la otra es dándole competitividad y espacios de competitividad y tratarlo como corresponde. El sector agrario es un sector estratégico y esencial para los países. Y en todos los países se le promueve. Mira, Estados Unidos da subsidios directos desde la pequeña actividad hasta la gran empresa en agricultura, ¿no? Igual en Europa, en todos los países. En el Perú se le castiga a veces o no se le atiende, ¿no? Entonces, si tú logras a estos más de 2 millones de unidades productivas que hoy día están en la pobreza, en una actividad... Que son los minifundios, la propiedad pequeña, parcelada. Pero los reconviertes.
siendo pequeños, pero con una actividad adecuada, si los ayudas a reconvertir sus cultivos, si los ayudas a tener mayor conocimiento, a aplicar técnicas modernas, si los conectas a las cadenas modernas donde tienen los mercados, acceso a los mercados, esos más de 2 millones, estamos hablando de familias, ¿ah? De peruanos, van a salir de la pobreza a la clase media, como ocurre en todas partes del mundo. Miren, en España, yo siempre pongo este ejemplo de Almería, Murcia. En Almería, el otro día yo he invitado a una cooperativa que se llama Única, tiene 5.000 socios y 8.000 hectáreas, o sea, digamos, hectárea y media por socio, ¿no? Esa cooperativa es considerada principal exportador europeo a Europa. Y todos son clase media, ¿te das cuenta? Y trabajan como unidades productivas, generadoras de riqueza. Eso de ahí podemos traerlo de Perú. Imagínate si cambiamos todos los valles interandinos a los pequeños productores que hoy están en la pobreza y los metemos en cadenas productivas modernas y los ayudamos a resolver sus brechas con un carácter técnico, con un marco adecuado, promotor para el sector. El país cambia. 57%, como te repetí, de la actividad económica rural es agropecuario. Por ejemplo, si se desarrollara todo el potencial agroexportador, se crearían nuevas ciudades, ¿no es cierto? Y la gente de Lima, algunos sectores, amplios sectores de Lima, tenderían a migrar a esas nuevas ciudades en busca de trabajo. Por Evidentemente, ejemplo, mira, hay un estudio, creo que lo hizo el Banco Mundial, me parece, disculpan si me equivoqué, y es alguna otra multilateral, sobre las ciudades intermedias, que son las que generan justamente esa conexión y son polos de desarrollo. Entonces, acá no pueden surgir las ciudades por invasiones, tienen que surgir las ciudades planificadas y justamente el kit del asunto de ese modelo son las ciudades intermedias que tienen que generarse, ¿no? Pero es todo un trabajo que nunca se ha hecho, es sumamente disruptivo, pero sí es eficaz si logramos trabajar todos en conjunto y dejamos la ideología de por medio. Ahora, algunos dicen que esta ley es para la agroexportación y la gran exportación. Mentira. Hoy día en la agroexportación hay muchas cadenas agroexportadoras que toda o el 99% es pequeña agricultura y en las más modernas el 85% es agricultura menor a 5 hectáreas, ya incluida en la modernidad. ¿No? Por eso, no es una ley para la agroexportación, es una ley para todo el sector agrario, para todo tamaño de unidad productiva del sector agrario, tanto agrícola, pecuario, tanto agroexportación y agroindustria, para empresa o persona natural. Imagínate la potencia, entran hasta las modelos asociativos como las cooperativas, asociaciones, consorcios, todos entran. de acuerdo. Ahora, también el sector agrario, o sea, si lográramos desarrollar todos los proyectos hablo de la costa, sin mencionar lo de la sierra y lo de la selva, sin mencionar que una gran inversión inmediatamente genera cadenas de pequeños productores que se conectan, ¿no? Pero igualmente, si ganáramos todos estos desiertos a la agroexportación, toda esta potencialidad, también la industria se diversificaría. La famosa diversificación industrial que quienes se oponen a la ley de promoción agraria suelen soltar a los cuatro vientos. Mira, y acá hay dos temas, Víctor Andrés. Uno, hay un estudio del Banco Mundial que me invitaron a opinar cuando se dio, creo que el 2018, que lanzaron en Perú, y en donde uno de los temas que demostraron fue que, si bien es cierto, el aporte del PIB del sector agrario al PIB más o menos es 6%, hay otro 5% de toda la cadena industrial, bienes y servicios que atiende a nuestro sector agropecuario. Entonces, realmente es como el 11%, imagínate lo potente, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, si esto se da, porque la ley también promueve el tema de capacitación, investigación, agricultura orgánica, ganadería y todo esto, nosotros como AGAP acabamos de lanzar hace pocos días eh, el primer ecosistema de investigación, desarrollo e innovación del sector agroalimentario peruano, liderado por AGAP, con apoyo de la Unión Europea.
Esto ha pasado un poco que no se han dado cuenta, pero esto es totalmente disruptivo. Para ser más competitivo no solamente necesitas las leyes, infraestructura, sino el desarrollo del conocimiento. El Perú tiene una riqueza per se en, Ciencia e innovación se llama. ¿te das cuenta? Investigación, desarrollo. Podemos hacer hasta nuevas variedades desde el Perú. Bueno, todo ese ecosistema que es el primero que existe en la región y en el Perú, lo estamos promoviendo con AGAP y además estamos siendo acompañados por el modelo europeo. Entonces la idea es promover, hay universidades, hay instituciones públicas, están la cadena agroindustrial, ¿no? Y están los industriales también. ¿Para qué? Para es una plataforma en donde buscamos cuál es la agenda y los temas a investigar desde el punto de vista de la necesidad productiva y del mercado, ¿ya? Y comenzar a hacer proyectos de desarrollo en investigación e innovación. ¿Te das cuenta? De acuerdo, clarísimo, muy clarísimo. Ahora, finalmente esto debe decidirse ya en las próximas semanas, ¿no? Este, sería pues muy grave que el Congreso se niegue a aprobar una ley pro inversión que desde cualquier punto de vista es bien difícil de rebatir, ¿no? No hay argumentos en contra. Este, ¿Qué cree que va a pasar, señor Amaro, en el Congreso? ¿Cuál es su impresión? Mira, yo estoy seguro que va a primar la sensatez. Esto ya pasó y aprobó con amplia mayoría en la Comisión Agraria, que es un reflejo de lo que va de pasar en el Pleno. Y ya hay anuncios de que se va a ver en abril, ¿no? Se está impulsando por el Ejecutivo y por el propio Comisión Agraria y el presidente del Congreso, inclusive, ¿no? Yo estoy seguro que lo van a aprobar. No hay que no hay que escuchar a esas voces que hablan o desde un escritorio con Y, desconocimiento del no, y, sector o desde el tema ideológico, ¿no? y lo peor de todo es que yo recuerdo que antes de la derogatoria de Sagasti, del gobierno provisional de Sagasti, la discusión no era si había o no una ley de promoción agraria, sino si se extendía todo, digamos, el régimen tributario, el régimen laboral, a toda la economía. Es decir, si hacíamos un shock de productividad y competitividad de formalización a toda la economía, y el Perú, en vez de ser el Perú, una sociedad de ingresos medios, pasaba a ser una especie de Singapur continental, ¿no? Eso es lo que nos ha, digamos, eso es lo que nos ha, una de las cosas más graves que también nos ha dejado la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. En este análisis se aborda la propuesta de Donald Trump de imponer aranceles a los productos agrarios, especialmente hacia los países con los que tiene un déficit comercial, como algunos europeos. A pesar de no existir un déficit comercial con Perú, la medida podría afectar gravemente su agroexportación, especialmente hacia Estados Unidos, que es su principal mercado. Se subraya la necesidad de diversificar mercados, ganar competitividad y fomentar la productividad en el sector agropecuario nacional. Además, se resalta la urgencia de aprobar la nueva ley agraria para mejorar las condiciones del sector, incluyendo incentivos para la pequeña agricultura, y la importancia de impulsar proyectos que modernicen el agro y lo conviertan en motor de desarrollo económico y social en el país.